La fuerza de una sociedad organizada en Francia e Israel. Hoy tenemos un tema que ha causado revuelo en Francia y no es para menos. El gobierno francés ha aprobado una nueva reforma de pensiones. Sorpresa, respaldándose en el artículo 49.3 de la Constitución y evitando el voto parlamentario. ¿Qué nos dice esto? El presidente Emmanuel Macron se ha dado cuenta de que no tenía suficiente apoyo parlamentario y en vez de asumir su falta de liderazgo y negociar con los diputados, ha decidido saltarse el proceso democrático y actuar como un autócrata. ¿El cual es el resultado? Protestas y consecuencias devastadoras que están debilitando aún más el gobierno francés. Miles de personas se han manifestado de manera espontánea en todo el país, incluso incendiando la basura acumulada debido a la huelga del servicio municipal de limpieza y quemando muñecos que representan al presidente Emmanuel Macron y a la primera ministra Elisabeth Borne. Por otro lado, los jóvenes estudiantes franceses están liderando las protestas en París contra la reforma de las pensiones que aumentan la edad de jubilación de 62 años a 64. Por otra parte, en Israel, la coalición liderada por Benjamin Netanyahu ha propuesto un plan de reforma judicial que busca reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia y del resto de tribunales, otorgando un mayor control al Parlamento y al gobierno en turno. Esto ha generado un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad israelí, incluyendo el sector tecnológico, que teme que esta medida pueda poner en riesgo la propiedad intelectual. Además, algunos expertos han señalado que la falta de un poder judicial independiente podría dañar la imagen internacional de Israel y exponerlo a acusaciones de crímenes de guerra por sus operaciones militares en territorios palestinos ocupados. Líderes sindicales han convocado a una huelga general después de semanas de históricas protestas contra la controvertida reforma judicial del gobierno de coalición liderado por Netanyahu en Israel. La propuesta es criticada por socavar la democracia y la justicia en el país. Sin embargo, Netanyahu anunció una pausa en la tramitación de la legislación para evitar una división en la ciudadanía. Después de cientos de miles de israelíes salieran a las calles en una de las jornadas más intensas de protestas el domingo pasado, tras el despido del ministro de Defensa Yoav Gallant, quien se oponía a la reforma. Ambos casos muestran una decisión autoritaria por parte de los líderes políticos. En el caso de Francia, el presidente Macron utilizó un artículo constitucional para evitar un voto parlamentario sobre una reforma de pensiones, lo cual ha provocado intensas protestas en todo el país francés. En el caso de Israel, la coalición liderada por Netanyahu propuso una reforma judicial que ha sido ampliamente criticada por socavar la democracia y la justicia en ambos casos. Las decisiones políticas han sido consideradas como una forma de eludir el proceso democrático y tomar decisiones unilaterales y autoritarias. Sin embargo, las reformas en que se han manifestado las protestas son diferentes. En Francia se han producido disturbios y enfrentamientos con la misma policía, mientras que en Israel las protestas han sido mayoritariamente pacíficas. Además, en el caso de Francia, las protestas han sido lideradas en su mayoría por estudiantes, mientras que en Israel las protestas han sido convocadas por líderes sindicales. Ambos casos también tienen consecuencias potenciales graves. En el caso de Francia, la decisión de Macron ha debilitado aún más su gobierno y ha generado un fuerte descontento social. En el caso de Israel, la reforma judicial propuesta podría tener consecuencias negativas para la democracia y la justicia en aquel país, y podría exponer a Israel a acusaciones internacionales de crímenes de guerra. Es importante que la sociedad civil tenga una voz fuerte y activa en la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que se oponga a cualquier intento de los gobiernos de debilitar las instituciones democráticas y restringir las libertades civiles. La participación activa social civil puede actuar como un contrapeso a los excesos y demandas del poder gubernamental y puede ayudar a garantizar que los gobiernos sean responsables y transparentes en su forma de decisiones. Es necesario que los ciudadanos se informen y se involucren en la política y que utilicen su poder de voto y de protesta pacífica para defender sus derechos y exigir el respeto a la ley y a la justicia. La participación ciudadana es esencial para fortalecer la democracia y prevenir el autoritarismo. ¿Y qué está pasando en Honduras? Honduras es un país que ha sido golpeado por la corrupción, la violencia y la falta de institucionalidad. Lamentablemente, las acciones autoritarias por parte del gobierno de Xiomara Castro han pasado desapercibidas por la misma sociedad civil. La falta de reacción por parte de los ciudadanos es preocupante, especialmente en un país donde los sindicatos son inexistentes y los movimientos estudiantiles parecen estar en un estado de apatía política. Ha habido cooptación por parte del gobierno hacia los líderes estudiantiles en otros movimientos sociales. ¿Qué reacción tenemos por parte de la sociedad civil ante las decisiones autoritarias del gobierno de Xiomara Castro?
Son preguntas que merecen respuestas claras y precisas. En lugar de ello, lo único que se escucha es a un líder político como Tomás Zambrano, del Partido Nacional, el partido más corrupto de Honduras, llamando a vestirse de luto los lunes y de blanco los viernes. ¿Alguien puede tomar en serio a un dirigente de este partido después de las declaraciones de Isabel Albeladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras? En un informe reciente, Albaladejo declaró que el gobierno de Juan Orlando Hernández, junto con el Partido Nacional, desmanteló buena parte de las estructuras democráticas y del Estado de Derecho en Honduras. Ahora, varios dirigentes del Partido Nacional se rasgan las vestiduras y prometen recuperar el Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es que en Honduras no existe actualmente ninguna opción política viable para crear institucionalidad y de resolver el poder y regresar el poder al pueblo. La única opción ante un gobierno autoritario y una oposición deslegitimada es que la sociedad civil despierte y tome acción ante la situación actual del país. Honduras necesita líderes honestos y comprometidos con la democracia y los derechos humanos. El gobierno debe ser responsable y actuar en beneficio de la ciudadanía, no de sus propios intereses. El país necesita sindicatos fuertes y movimientos estudiantiles comprometidos con la lucha por la justicia social y la igualdad. Es hora de que los hondureños se unan y luchen juntos por un futuro mejor. El país necesita una verdadera reforma institucional que permita el acceso a la justicia y la transparencia en el gobierno. La democracia y el Estado de Derecho no se defienden solos. Se podría aprender de las sociedades civiles de Francia e Israel, de cómo han combatido las acciones autoritarias de sus dirigentes gubernamentales. La sociedad civil hondureña debe tomar acción y exigir un cambio real. Gracias por su generoso tiempo y atención.